En esta ocasión vamos a continuar con la probabilidad. Vamos a estar trabajando los eventos independientes, eventos dependientes y la regla de Bayes. En la regla de Bayes vamos a ver o vamos a abarcar de una sola vez la probabilidad total. Se los detallo a continuación. El primero que vamos a trabajar son los eventos independientes. Vamos a decir que dos eventos son independientes si no tienen relación alguna entre sí o la aparición de cualquiera de ellos no afecta en nada la probabilidad de aparición de otros u otros. Vamos a decir entonces que cuando sean eventos independientes, para obtener la intersección que hay en ellos o para obtener la probabilidad A interceptada con B, simplemente vamos a multiplicar la probabilidad de cada uno de los dos eventos. Pero esto va a ser solamente cuando los eventos sean independientes. Veamos un ejemplo. Una caja contiene 5 canicas verdes, 2 azules y 3 rojas. Si escogemos 2 canicas al azar, una primero y luego la otra, de esta caja, haya la probabilidad de que ninguna de ellas sea roja. Con reemplazo, vamos a tener en cuenta esto, con reemplazo significa que sacamos la primera canica y luego para obtener la segunda vamos a echar primero la canica que sacamos en primera posición. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas sea roja? La probabilidad que ninguna de ellas sea roja, veamos acá, en la caja tenemos 5 verdes, 2 azules y 3 rojas. En total tenemos 10, pero de estas, ¿cuántas no son rojas? Tenemos 5 verdes y 2 azules. O sea que la probabilidad que no sea roja va a ser 7 de las 10 canicas que están dentro de la caja. Entonces, en la primera extracción, ¿cuál es la probabilidad que no sea roja? 7 de 10. Puede ser verde o puede ser azul. Entonces tenemos 7 de 10. En la segunda extracción, como la que sacamos acá, la regresamos a la caja, ¿cuántos vamos a tener nuevamente? 7 de 10. Aquí están las verdes y aquí están las azules. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que extraigamos 2 canicas y que estas no sean rojas? Para esto simplemente vamos a multiplicar los dos eventos. En este caso sería 7 décimos por 7 décimos, 49 sobre 100. Ahora veamos acá. Como la primera extracción no afecta a la segunda, son eventos independientes, porque si seguimos sacando más bolitas, pero si las seguimos regresando, la probabilidad de que no sea roja se va a mantener. Entonces, la primera extracción no me afecta a la segunda no me afectaría a la tercera y así sucesivamente. En ese caso, son eventos independientes. Veamos los segundos eventos. Eventos dependientes. ¿Qué significa que los eventos sean dependientes? Vamos a decir que dos eventos son independientes cuando la probabilidad de ocurrencia de uno de estos eventos afecta la probabilidad de otros eventos en otras pruebas. En ese caso, vamos a decir que la probabilidad de A interceptado por B va a ser la probabilidad de B tal que la probabilidad de A ya se haya dado. Veamos un ejemplo. Veamos este mismo ejemplo, pero con otra condición. Una caja contiene 5 canicas verdes, 2 azules y 3 rojas. Si escogemos 2 canicas al azar, una primero y luego la otra de esta caja, hay las probabilidades de que ninguna de ellas sea roja. Ahora va a ser sin reemplazo. Significa que la primera canica que nosotros saquemos ya no la devolvemos a la caja, sino que la vamos a dejar fuera cuando hagamos la segunda selección. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que no sea roja? Lo veíamos anteriormente. Dentro de la caja hay 10, pero de las 10, 5 son verdes y 2 son azules. Entonces, la probabilidad de que no sea roja va a ser 7 de 10.
En la primera extracción nosotros vamos a tener las 7 bolas de 10. Ahora, en la segunda extracción, si suponemos que en la primera salió una que no es roja, ¿cuántas vamos a obtener? Ya no tenemos las 7, vamos a tener 6. Supongamos que salió una verde, tenemos 4 verdes y 2 azules. Acá ya no tenemos las 10 porque no devolvimos la canica que sacamos en la primera extracción. Entonces, ya no tenemos 10, sino que tenemos 9. La probabilidad que no sea roja en la segunda extracción va a ser 6 de 9. ¿Cómo vamos a sacar la probabilidad de que no sea roja? Simplemente multiplicamos 7 de 10 porque estaba completa y 6 de 9 en la segunda extracción. Entonces, 7 por 6, 42, 10 por 9, 90. Ahora veamos esto. La primera extracción afecta a la segunda. Por lo tanto, son eventos dependientes. ¿Por qué me afecta? Porque ya no tenemos el mismo total. En la primera yo tenía 7 que no eran rojas, ahora en la segunda ya no tengo 7, tengo 6. En la primera dentro de la caja tenía 10, ahora para la segunda ya no tengo 10, tengo 9. Por lo tanto, esta extracción, esta probabilidad depende de la primera. Y si siguiéramos sacando, como no vamos a ir devolviendo las canicas, cada una de las extracciones me va a ir afectando a la otra y a la otra y así sucesivamente. Los otros eventos que vamos a trabajar son los eventos condicionales. Los eventos condicionales me hacen la referencia de que para que ocurra un evento A tiene que haber ocurrido un evento B. O lo contrario, para que ocurra un evento B tiene que haber ocurrido un evento A. La fórmula de forma general lo tenemos acá. La probabilidad de que A ocurra tal que B haya ocurrido es la probabilidad de la intersección de ellos entre la probabilidad del que ya haya ocurrido, siempre y cuando esta probabilidad tiene que ser diferente de 0. Cuando tenemos caso contrario, la probabilidad de que B ocurra cuando haya ocurrido A va a ser igual a la probabilidad de la intersección de estos entre la probabilidad del que ya haya ocurrido, siempre y cuando la probabilidad de A tiene que ser diferente de 0. Para comprenderlo un poquito mejor, veamos este ejemplo. Dice, en cierta universidad, el 40% de la población estudiantil son casados. 25% poseen vehículo propio y el 15% son casados y poseen vehículo propio. Si se escoge a un alumno al azar, veamos, saquemos la información de esta primera parte. Lo voy a hacer algo abreviado por acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sean casados? Como me habla el 40%, pasémoslo a decimal. 0.40. ¿Cómo lo vamos a pasar a decimal? Dividamos 40 entre 100. La probabilidad que posea vehículo propio me dice que es el 25%. Pasémoslo a decimal, dividamos 25% entre 100%, 0.25. La probabilidad de que sean casados y posean vehículo, me lo dice acá, es del 15%, 0.15%. Esta es la información general. Veamos ahora qué me pide. Dice, si es casado, la primera condición, si es casado, ¿cuál es la probabilidad de que también posea vehículo propio? Vamos a denotar que casado es la C y V es que tengan vehículo propio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si es casado, tenga vehículo propio? Es lo que vamos a hacer. La intersección de ambos entre la probabilidad que ya se haya dado, que posea vehículo propio. Entonces sustituimos 0.15 entre 0.25. Esto me va a dar igual a 0.6. ¿Por qué es condicionada? Porque necesito que sea casado, pero que a la vez, si es casado, que tenga vehículo propio. El mismo ejercicio, solamente que ahora invertimos. Si posee vehículo, ¿cuál es la probabilidad que sea casado? Posee vehículo, ¿cuál es la probabilidad que sea casado? La intersección de ambos entre la probabilidad que ando buscando, probabilidad de casado, 0.15 entre 0.40, 0.375.
Condicionada porque pongo condiciones, valga la redundancia. Quiero que sea vehículo y que sea casado. Las dos cosas. Veamos otro ejemplo. La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es de 0.33. Vamos a decir probabilidad de E. La probabilidad de que llegue a tiempo es 0.82. Vamos a decir probabilidad de A. Y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo, la intersección de ambos, es de 0.78. Calcular la probabilidad de que un avión, literal A, llegue a tiempo, dado que salió a tiempo. Llegue a tiempo, probabilidad de A, dado que salió a tiempo. Salió a tiempo, probabilidad de D. Entonces, ¿cuál es la intersección de ambos? 0.78. ¿Cuál es la probabilidad de que salió a tiempo? 0.83. 0.78 entre 0.83, 0.94. Veamos el literal B. Salió a tiempo. Probabilidad que salió a tiempo, probabilidad de, dado que llegó a tiempo. Llegó a tiempo, probabilidad de A. Entonces, la intersección de ellos entre la probabilidad de que llegó a tiempo. 0.78 entre 0.82, 0.95. Ahora vamos a trabajar la regla de Bayes. La regla de Bayes es una combinación de principios de sumas y probabilidades multiplicativas. Veamos un ejemplo. Una empresa de celulares tiene dos máquinas, A y B. El 54% de los celulares producidos son hechos por la máquina A y el resto por B. Si decimos que el 54 es por la A, ¿cuánto faltaría para el 100%? 46%, muy bien. 46% va a ser la probabilidad de B. No todos los celulares producidos están en buen estado. Me dice que de los que la máquina A produce, hay una proporción de 0.2 que son defectuosos. Y de los que la máquina B produce, hay una proporción del 0.5 que son defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad que sabiendo que un celular es defectuoso, proceda de la máquina A? Veamos. Acá tenemos la interrogante. ¿Cuál es la probabilidad que sabiendo que un celular es defectuoso, y que proceda de la máquina A? Saquemos la información. La proporción de defectuosos ya me la da, me dice la máquina A, la proporción es de 0.2 y la máquina B, la proporción es de 0.5. ¿Cuál es la probabilidad o el porcentaje que produce la máquina A? 0.54. ¿Cuál es la probabilidad de B o el porcentaje que la máquina B produce? 0.46. En el teorema de Bayes vamos a trabajar algo que se le conoce como probabilidad total, de acuerdo a lo que me están preguntando. Para sacar la probabilidad total de los defectuosos, porque me están preguntando si es defectuoso, veamos el ejemplo. Acá, ¿cuál es la probabilidad que sabiendo que un celular es defectuoso proceda de la máquina A? Entonces tengo que sacar la probabilidad total de que un celular sea defectuoso. No me importa que sea de la máquina A o de la máquina B. Lo que me interesa es saber cuál es la probabilidad total que existe en la empresa de que se produzca un celular defectuoso. Entonces saquemos la probabilidad total. ¿Cómo lo vamos a hacer? El porcentaje que produce la máquina A por la proporción de defectuoso que tiene la máquina A. El porcentaje de producción que tiene la B por el porcentaje o la proporción de defectuoso de la máquina B. Vamos a multiplicar. 0.54, que es lo que produce la máquina A, y 0.2, que es el porcentaje o la proporción que produce de defectuoso la máquina A. 0.46, que es la producción de la máquina B, y 0.5, que es el porcentaje o la proporción de defectuoso que produce la máquina B.
Entonces, multiplicamos ambos y los sumamos. Esta va a ser la probabilidad total que tiene la empresa de producir un celular defectuoso. Pero la pregunta no es esa. No me están preguntando cuál es la probabilidad que tiene la empresa de producir un celular defectuoso, sino que me están preguntando cuál es la probabilidad que, sabiendo que un celular es defectuoso, proceda de la máquina A. Entonces, vamos a decir la probabilidad que sea defectuoso, pero que venga de la máquina A. Vamos a tener una condicional acá. Que sea defectuoso y que venga de la máquina A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dividir entre la probabilidad total. Para eso sacamos la probabilidad total acá. Y vamos a sacar por aparte la probabilidad de defectuoso que produce la máquina A. ¿Cómo vamos a sacar la probabilidad de defectuoso que produce la máquina A? Sencillo. El porcentaje de producción por la proporción de defectuosos. 0.54, 0.2. Eso es la probabilidad de que la máquina A produzca un celular defectuoso. Lo colocamos acá entre la probabilidad total que se tiene en la empresa de producir un celular defectuoso. Dividimos 0.319. Esa va a ser la probabilidad de que al escoger un celular y este sea defectuoso, venga de la máquina A. La probabilidad que tiene la máquina A de producir un celular defectuoso entre la probabilidad total que tiene la empresa de producir un celular defectuoso. Veamos un último ejemplo. En cierta universidad, el 70% de los estudiantes vienen de instituciones privadas y el 30% de instituciones públicas. Se sabe que el 25% de los estudiantes que vienen de instituciones privadas y el 10% que vienen de instituciones públicas poseen vehículo propio. Saquemos la información de manera general. Saquémosla por acá. ¿Cuánto es el porcentaje que viene de estudiantes a la universidad de instituciones privadas? Como me dice el 70%, dividimos entre 100, nos va a dar 0.70. ¿Cuánto viene de las públicas? 0.30. Ahora bien, vamos a la otra parte. Se sabe que el 25% de los estudiantes que vienen de instituciones privadas poseen vehículo propio. Entonces, 25%, pero no del total, el 25% del 70%. Ahora, ¿cuántos tienen carro de los que provienen de las públicas? Simplemente el 10%, 0.10, pero no de todos, sino que 0.10 de los que vienen de las públicas. Veamos qué nos pide. Literal A dice, si se selecciona un alumno al azar de esta universidad, ¿cuál es la probabilidad que tenga vehículo propio? Que tenga vehículo propio. Lo primero que vamos a hacer es, como solamente me está diciendo cuál es la probabilidad que tenga vehículo propio, no me está diciendo que venga de la privada y que tenga vehículo propio, que venga de la pública y que tenga vehículo propio. Simplemente me lo deja de manera general. ¿Cuál es la probabilidad que tenga vehículo propio? Entonces, lo que vamos a hacer es, la probabilidad de que sea de la privada y que tenga vehículo propio, simplemente vamos a multiplicar estas dos informaciones. Es de la privada y tiene vehículo propio. Lo vamos a hacer acá. Es de la pública y tiene vehículo propio. Lo vamos a hacer acá. Multiplicamos ambos y sumamos. ¿Cuál es la probabilidad que al seleccionar un alumno al azar, este tenga vehículo propio? 0.205. Aquí no vamos a hacer nada más porque solamente me lo está dejando de forma general. No me está pidiendo si es de privada o es de pública. En otras palabras, lo que me está pidiendo acá es la probabilidad total. Veamos el siguiente literal. Si se selecciona un alumno al azar, aquí hay un error de redacción. Este posee vehículo propio. ¿Cuál es la probabilidad que venga de instituciones
públicas. Aquí sí. Ya no me está preguntando simplemente cuál es la probabilidad que posea vehículo propio. Me está diciendo, si tiene vehículo propio, cuál es la probabilidad que venga de institución pública. Entonces, ya sacamos la probabilidad de que tenga vehículo propio. Fue en el literal A, allá. Me dio 205, 0.205. Entonces, para sacar la probabilidad que venga de instituciones públicas, ahí sí vamos a utilizar la regla de Bayes, vamos a sacar la probabilidad que los de públicas, instituciones públicas, tengan carro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar el porcentaje de estudiantes que hay de públicas por el porcentaje de estudiantes que tienen carros y vienen de las públicas. 0.30 entre 0.10. Eso lo vamos a dividir entre la probabilidad total y me va a dar que la probabilidad que sea de institución pública el alumno que hemos escogido y que tenga vehículo es de 0.1463. Y el último, ¿cuál es la probabilidad que venga de instituciones privadas? Similar a la anterior. Como ya tenemos la probabilidad total, lo sacamos en el primer paso. Entonces, vamos a tomar ahora el porcentaje o la probabilidad de que este venga de instituciones privadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? 0.7 por 0.25, lo colocamos acá. Hacemos esta operación, lo dividimos entre la probabilidad total y nos va a dar 0.8536. Entonces, en la regla de Bayes vamos a necesitar probabilidad total en algún momento y la probabilidad específica de lo que nos están preguntando.